hablando de los niños y hablando del respeto a las infancias, un caso muy público, muy mediático, que lleva años y que se conoció finalmente la sentencia al ex marido de Julieta Prandi. Vamos a hablar de qué pasa con esa familia, con esos niños que vivieron bajo el techo con un narcisista, un psicópata. ¿Cómo se lleva esto de ahora en adelante? La tengo a una psicóloga forense, nada más ni nada menos, Cecilia Albamonte, para hablar un poco de este tema. Bueno, fuera del aire te preguntaba, ¿qué es? ¿Es un narcisista? ¿Es un psicópata? ¿Cómo nos damos cuenta? Ay, bueno, es un arduo tema para darse cuenta, porque justamente estos psicópatas son psicópatas integrados, tienen seguramente rasgos narcisistas, se puede dividir entre lo que sería el narcisismo y la psicopatía. No es lo mismo, pero el peligro justamente cuando el ser humano es psicópata. ¿Qué es lo que pasa acá? Ejerce violencia y el psicópata integrado lo que ejerce es esta violencia silenciosa, esta violencia donde para la afuera es encantador, es un encantador de serpientes, divino, seductor, es el papá 10, el marido genial que la va a buscar, que la lleva, la trae, y en realidad es toda una pantalla. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de eso es un control. ¿Pero está premeditado? Escuchaba como a muchos periodistas decir, el psicópata lo viene planeando hace años. Sí. ¿Sí? ¿Está premeditado? Vos sabés que escuché una entrevista larga y muy interesante de Julieta, que ella empieza con él a los 18 años. Entonces ella empieza a los 18, él tiene 13 años más que ella. Hay algo que en la psicología forense se trabaja mucho, que es esta disparidad en las edades, donde la manipulación de un hombre de 13 años más grande con una adolescente de 18 es bastante significativa, y esto lo que termina generando es un dominio. Ella estuvo 4 años donde ella lo que veía era, ay, es celoso, me controla porque es celoso, me cuida, me quiere. Y esto que tenemos a veces las mujeres, ¿no? Esto les dice, ay, bueno, si me celas porque me quiere. No, ojo, hay celos que son patológicos y está justamente la celotipia. Entonces, bueno, había red flags. Ella después se separa, vuelve, y cuando vuelve y tiene un hijo, ahí es donde empiezan este exceso de controles. Esto de que ella iba a los canales, iba a grabar, pero él la llevaba, él nunca la dejó manejar. Sí, creo que le decía que era para cuidarla. Bueno, y ahí está el engaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personajes? Engañan a su víctima porque todo es por ellas. Entonces todo lo hago en función a vos, a cuidarte a vos, a cuidar a los nenes, a que no les pase nada, entonces yo te llevo, yo te traigo. Vos fíjate que empieza con una violencia, pero esto es una rueda que funciona así. Empieza con una violencia psicológica que es muy sutil, con estas pequeñas cosas, por ahí empieza incluso con el aislamiento. No, esta amiga no te conviene, no, esta otra persona no te conviene, fíjate que después aislamiento de la familia hasta que la persona queda totalmente aislada. Y lo segundo que termina pasando es que cuando la persona está aislada ya tiene mayor dominio y manipulación sobre la persona. Entonces esto lo que hace es que, bueno, prácticamente estoy presa de alguien. Es que tu centro de vida termina siendo esa persona porque no tenés más vínculos. Exactamente. Otro tema, están los hijos. Y los hijos de los psicópatas, a ver, tenemos que pensar, y ya también la escuchaba en esto a Julieta, como ella hasta el día del juicio, 3 días antes los nenes se enteraron del juicio por protección. Y bueno, un poco esto de qué es lo que pasa con respecto a cómo cuidar a estos nenes. ¿Qué pasa con estos hijos de psicópatas o psicópatas narcisistas? Justamente, un niño lo que necesita en la primera infancia es el apego, ¿no? Hoy que estamos con el Día del Niño, es el apego seguro, porque eso es lo que va a marcar sus vínculos a futuro. Entonces, necesitan sentir que hay un otro que es mamá o papá que me protege y que me da un apego seguro. Claramente, el psicópata no da ningún apego porque no tiene empatía, porque no puede dar seguridad, porque es una persona que usa a los hijos, que no tiene amor, no siente amor ni hacia los hijos, ni hacia los padres, ni hacia nadie. Tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? El que se le presentó en su cabeza y él destruir al otro. En este caso es, bueno... ¿Es como una pulsión que tienen de hacer daño? Sí, el psicópata es impulsivo. Es un ser impulsivo, o sea, se maneja desde la impulsividad, desde el lastimar al otro. ¿Y un psicópata se puede curar? No tiene cura, no tiene cura porque es una estructura. Cuando hablamos de estructura es como decir una psicosis o una neurosis. Claro. O sea, hay algo hasta genético, imagino, quizás. Hay estudios que dicen que el 30% de la personalidad es genética, pero el 70%... Ahora, al no haber tratamiento, porque no existe un tratamiento, lo que hay que hacer es ayudar justamente a las víctimas
de que no caigan en este tipo de Claro. vínculos y que cuando se están dando cuenta de que hay algo que Salir está pasando, rápido. salir lo más rápido posible. En el 2024 hubo 4.500 denuncias en la OVD, en la Oficina de Violencia. El 97% empezaron con violencia psicológica. A ver, y esta violencia silenciosa, esta violencia donde no te das cuenta y después se va incrementando, cada vez es avanzar desde un lugar de inseguridad, porque la autoestima se destruye. El psicópata destruye la autoestima de su pareja. Y esto no pongamos sexo, ¿no? O sea, puede ser tanto hombre como mujer. Sí, totalmente, totalmente. Hay mujeres que son psicópatas también. Esto de los hijos, o sea, los hijos empiezan a tener miedo porque empiezan a sentir esta... A ver, el progenitor no psicópata es el que intenta dar el apego seguro, pero muchas veces, víctima de lo que Claro, está viviendo, no tampoco lo puede dar. Entonces, ese niño tiene que, de alguna forma, apegarse para sobrevivir, para subsistir. ¿Y a quién se apega? Entonces, Claro, porque encima yo te diría, bueno, algún abuelo, abuela, pero ellos cuando se fueron a vivir a Escobar quedaron aislados totalmente del resto del mundo. Exactamente. Y él seguía en contacto con los padres de ella sin que ella lo sepa. Y el mensaje hacia ella era más o menos si te abandonaron. Entonces estos chicos que se crían en este contexto, más allá del resguardo que Julieta pudo haber querido tener para con sus hijos, ella misma no estaba bien. Entonces es muy difícil. Esto de la violencia, ¿no? Es decir, los nenes estaban enfermos y ella no le podía comprar remedios. Y ella se lo plantea y es arreglátelas. Entonces ahí no hay una mirada hacia un hijo, ahí no hay empatía, no hay amor. No hay humanidad. Eso es el psicópata. Eso es el psicópata. Convertir al otro, rebajar al otro a lo peor. ¿Viste la película Reno? Sí. Que parece una ironía. Que tiene ella con él. Y recién marcaste ¿cuál sería la diferencia entre un narcisista y un psicópata? Porque viste que por ahí en los medios o en la vida cotidiana uno dice, este es un psicópata, re narcisista. Y y ponemos diagnósticos. Sí, totalmente ponemos etiquetas. Es más, hoy por hoy, si vamos a las redes sociales, y más los adolescentes, sos un psicópata, eso es un esquizofrénico. Sí. Ay, psycho. Sí. Y vos decís, pero pará, tenemos que tener realmente la claridad de qué es lo que es, porque si no, o sea... No todo vale lo mismo, no todo da igual. A ver, el narcisista justamente es un trastorno. Ok, entonces sí se puede curar el narcisista. Con un tratamiento puede controlarse. A ver, puede controlarse, me refiero a... El narcisista tiene empatía y siente dolor por el otro. Entonces, en algunas ocasiones. El psicópata no. El psicópata no tiene empatía y no siente dolor, o sea, provoca dolor. Entonces esa es la principal diferencia, ¿no? El narcisista es para sí mismo. Es la grandiosidad, es el mostrarse, es el ego, es el tener parejas que siempre las va a tener a la sombra, porque justamente lo que quiere es brillar él o ella. Entonces su pareja es secundario. Y si puede hacerlo sentir menos, mejor. Pero no es peligroso. Es peligroso psíquicamente, pero no es peligroso al nivel de lo que decía Julieta Brandi. Yo sentía que si yo no fuera una figura pública estaría muerta, que es real. Bueno, ella escribió en un libro que es Yo debería estar muerta, creo que es el título. Pero es el sentimiento de las víctimas. La víctima del psicópata siente, me quiero dormir y no despertarme. Vos sabés que escuchaba, porque con todo este caso escuché mucho en medios y colegas incluso, y algo que me enoja es a veces la falta de respeto o la falta de cuidado en hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que es víctima, que es una persona con secuelas y un daño psíquico importante. Lamentablemente en nuestro país no se evalúa como se debería evaluar en los juzgados. De hecho, Julieta habla muchísimo acerca de todo el déficit que pasó. Pero en las manos de los psicólogos, de los peritos oficiales, está justamente hacer una buena evaluación. Por suerte, la evaluación, que no fue la mejor, que informa cómo se llevó a cabo esa pericia psicológica, pero dio cuenta de su situación de víctima de todo lo que estaba padeciendo, de sus indicadores compatibles con una víctima de abuso, de acoso. Por parte tiene la denuncia de abuso sexual. Es muy amplio. Es muy amplio. Muy amplio. Y yo he escuchado decir, bueno, listo, pero fue una entrevista y no alcanza. O sea, he escuchado colegas desde el lado de poner en tela de juicio si lo que decía Julieta era verdad o no. Y eso es algo que no debería pasar. Pero no debería pasar justamente porque ante una situación que estamos ante un posible daño psíquico, que es lo que ha padecido y lo que padece ella, nadie puede ponerlo en cuestionamiento y menos en un medio.
Si se hizo bien o mal la praxis, lo que sea la pericia psicológica, la evaluación, bueno, es un juzgado quien tiene que determinarlo. Claro, que lo va a determinar totalmente. Pero salir a cuestionar en los medios ciertas situaciones, como dejando el lugar a la duda, en estos casos es algo que a mí me duele, ¿entendés? Porque, sí. Y no hablo, vuelvo a lo mismo, puede ser un hombre también, ¿eh? Porque hay hombres, de hecho yo estoy en contacto con un hombre víctima de una psicópata que ha padecido, que también escribió un libro, Ramiro se llama, y también ha padecido... Sí, totalmente, no tiene nada que ver con el género. Por ahí, digo, sí está el concepto de violencia de género, que es cuando le ejerce un hombre por sobre la mujer, pero porque hay una disparidad, volviendo también relacionado a lo que vos decías de la edad, bueno, en el género también hay una disparidad y por eso se toma ese concepto en el Código Penal. Te quería preguntar, porque vos sos perito, y a mí algo que me llamó la atención de este juicio es que él se niega a ser peritado. Totalmente. Y yo pensé que era obligatorio. No. El derecho de defensa, justamente, muchos abogados penalistas, yo trabajo en el ámbito penal hace 17 años, muchas veces la estrategia del abogado penalista de la defensa, cuando sabe que la pericia claro, va a dar todos los indicadores compatibles con la psicopatía, con un abusador, o sea, no existen indicadores específicos, existen indicadores compatibles. Los abogados dicen, no te presentes. Y como realmente no es una obligación, sino sería coartar el derecho de la defensa, se puede habilitar eso. Claro, y no tenés tampoco la prueba. Por ahí, sí, qué raro que no se preste a la pericia, pero no tenés una prueba para meter en el juicio de, ok, si es un psicópata. Vicky, vos pensás que todo el juicio se lleva a cabo, es una investigación, que se lleva a cabo mediante pruebas. O sea, yo no puedo entender cómo la justicia frente a esto no puede hacer nada. O sea, debería ser una instancia hasta obligatoria en determinados casos, y sobre todo cuando hay menores en riesgo. Bueno, eso... Porque acá tenemos chicos donde no sabemos cómo puede terminar en función a que él... Bueno, ahora le dieron 19 años, ¿no? Pero bueno, eso a mí me sorprendió. Nunca pensé que le iban a dar tanto. Imagínate lo que debe ser ese expediente para que le hayan dado casi como un homicidio. Exactamente. Y es que prácticamente matarla en vida fue. Sí, la verdad es que sí. O sea, es muy complejo en cuanto al hecho de pensar, bueno, ella decía, si él no va preso, yo termino muerta. Cuando él le dan los 19 años, vos fijate, ¿no? Que ella frente a eso termina desmayada, termina haciendo, o sea, una sensación de desvanecimiento. Bueno, eso es lo que se genera en una víctima. Le escuché también en una nota decir que su cuerpo no podía estar en el mismo lugar, como que... Eso se llama disociación. Y es algo de lo cual se había estudiado muy poco. Ahora existen instrumentos, existen test que justamente evalúan todas estas cosas que van más allá de si la persona tiene estrés postraumático. Porque es algo que, viste, cuando se dice, ¿por qué no denunció antes? ¿O por qué no lo dijo antes? No pudo. O sea, la persona denuncia y habla cuando puede. Entonces, ella cuando juntó el coraje y cuando tuvo la fortaleza pudo salir a hablar. Ahora, en función a esto, ¿no? También hay una disociación. Porque, pero salía a trabajar y podía trabajar en la tele. Sí, pero eso se llama disociar. Yo cuando estoy acá tengo la capacidad de olvidarme de todo lo que estoy viviendo y poder ser productiva. Pero no significa que no pasa, no significa que no hay un daño psíquico. Al contrario, ella es una chica que ha padecido desde sus 18 años. Sí, totalmente. Trauma crónico. O sea... En el tiempo. Ceci, la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con los hijos, porque claro, es un derecho del infante tener contacto con su padre, es un derecho del padre tener contacto... En estos casos... En este caso puntual, ahora, por ejemplo, bueno, él que está detenido, el tema, yo no creo que le den acceso a que los nenes lo tengan que ir a visitar al penal, ¿no? Pero en los casos de los psicópatas, el punto es evaluarlos a los niños. A ver, también ahí hay un daño y hay un trauma. Porque son niños donde tenían que sentir un lugar seguro, no lo sintieron, donde tenían que sentir empatía y amor, no lo sintieron. Entonces, ahí es donde hay que evaluar también a los nenes, pero desde un lugar de resguardo, desde un lugar de decir, ¿realmente se puede dar una revinculación o se va a terminar como los casos lucios? No, qué horror. Dios mío. Ceci, me encanta a mí tenerla, Ceci, porque sos muy clara. Bueno, ella da conferencias por el mundo, así que para nosotros es un honor tenerte acá. Te buscamos directamente en redes como... Universi, estoy como @Universi, que es mi consultoría psicojurídica, asesoro estudios jurídicos, trabajo acá y en España, la verdad es que... Especialista, mejor no podíamos conseguir. Gracias por haber venido, Sí, un placer millones de gracias siempre. a vos. Gente, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Mi País.